A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Raúl Carrere, Gustavo Litterman y Rafael Tereshchuk. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de La Luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Horacio? Muy bien. Buenas noches. Bueno, estamos aparentemente en los últimos tramos de esta cuarentena estricta y que parecía eterna, pero parece que no va a ser eterna. Quizás mejor así. Quizás termine algún día. Tenemos que ir siempre por el camino del medio, dicen, ¿no es cierto? Claro, voy a decir por la claro, cinta asfáltica. No tomar los extremos, de ir demasiado estrictamente por la pandemia, sino que hacer un acercamiento a la gente que de alguna manera está pasando mal económicamente y demás. Sí. Realmente hay mucha gente que la está pasando y la va a pasar mal y esperemos que se logre algún equilibrio. Es una esperanza más que un dato objetivo, que las cosas mejoren económicamente y que se pueda sobrellevar la situación cuando se abra un poco la economía y las actividades y se pueda volver a una normalidad que va a ser bastante, creo, ¿no? Bastante curioso el fenómeno, porque luego de tantos meses y los hábitos de encierro también seguramente habrán generado en nosotros un acostumbramiento. Un acostumbramiento, claro. Y muchos seguramente vamos a sentir el cambio bastante marcado, y eso también nos va a dar la pauta de cuán supeditado el ser humano está a los hábitos, a las costumbres, a la repetición de las cosas, ¿no? Y quizás es como una prueba límite, porque estaba escuchando el otro día que nunca en la historia de la humanidad se dio una cuarentena tan masiva en el planeta. Es cierto. No hay ningún antecedente histórico. Yo estuve viendo los antecedentes y no hubo nunca una cosa así. Entonces, es obvio que esto va a producir una mutación de las conductas. Claro. Porque, por un lado, el encierro generó una situación muy particular en las personas, y por otro lado, la liberación va a generar también una situación de reacción que vaya a saber para dónde dispara, ¿no? Y vamos a ver, en principio nos va a costar arrancar, porque los hábitos que hemos tenido en estos 3 meses, digamos, son hábitos de descanso, de reposo, ¿no? De conectar más con lo familiar y bueno. Sí, porque todos nos hemos quejado de las limitaciones que hemos tenido en ese tiempo, ¿no? Pero seguramente cuando vuelva la locura, la vorágine de la vida cotidiana, con todos los problemas, con la alienación que la actividad laboral genera, con las multitudes moviéndose de aquí para allá, no se sabe para qué, ahí vamos a empezar a extrañar un poco el encierro y vamos a decir, qué tranquilo estábamos. Yo hoy iba por una autopista con el coche serenamente y me preguntaba, ¿cómo va a estar esta autopista el mes que viene, no? Claro. Va a estar atiborrada, va a ser un manicomio. Quizás volvamos a lo de antes, rápidamente. Por lo tanto, la relatividad de los valores se pone de manifiesto de nuevo, ¿no? En nuestra vida, en nuestra cotidianeidad, y nos hace también preguntarnos si hay valores absolutos en cuanto a la vida social. Claro. A mí me parece que este movimiento que hubo, fíjate, como vos bien decís, fue general a nivel mundial, de desconectarse, digamos, del mundo externo, ¿sí? Aquellos que realmente lo podían hacer, para conectar con el mundo interno, en principio lo familiar, digamos, ¿no? El mundo familiar. Pero también, de alguna manera, eso fue una oportunidad como para conectar con nuestro mundo interno en lo particular, en lo personal, ¿sí? Seguro. Cosa
que normalmente veníamos desconectados de ese mundo interno, que tiene que ver ya sea con la religión, con las prácticas o ¿cómo te puedo decir? Todas las iniciativas, digamos, que te llevan a conectar más con lo espiritual, ¿no es cierto? Claro, claro, seguramente. Y bueno, y masivamente, porque digamos que siempre un pequeño círculo ha tenido una tendencia a la introspección, a la vida interior, Claro. pero justamente eran círculos pequeños que no tenían una influencia tan marcada como seguramente va a tener en cuanto a la secuencia, a las secuelas que va a generar esa masividad de una vida más de observación. Obligada, pero Claro. observación al fin. Y veremos qué genera en la sociedad, ¿no? Yo creo que va a escribirse mucho sobre todo lo que va a ocurrir Sí. de aquí a los próximos años en la pospandemia. Sí, a mí me parece que sí. Sí. Va Va- a haber, digamos, comentarios sobre las distintas experiencias que hubo. No, y además yo creo que va a haber cambios políticos También. y se van a ir gestando nuevos marcos de referencia que van a ser de algún modo consecuencia de una nueva actitud social de las personas. No sé si para bien o para mal, eso Claro. está un poco por verse, pero creo que va a ser una sorpresa. Y sería bueno guardar este programa para dentro de 4 o 5 años ver si Sí, esto fue realmente, una claro, mera conjetura o tuvo algo que ver con la realidad, ¿no? un preanuncio, digamos, de lo que podía ser. Así que bueno, guardémoslo, después lo podemos vender a un buen precio. Y mientras tanto vamos a saludar a Raúl, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Rafael y Horacio. ¿Cómo te están? va? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien, un poco inflado con esto de la cuarentena, pero bien. Bueno, pero están por abrirte la jaula. No. Yo creo que va a quedar abolida de hecho la cuarentena. No es que estén dadas las condiciones epidemiológicas, sino que ya hay consenso que esto es insoportable y bueno, ya nos las arreglaremos para ir saliendo de ella, ¿no? Así es, así es. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy de novedoso? Bueno, al azar estoy eligiendo efemérides de fines del siglo XIX y las del siglo XX. Ajá. Encontré algunas interesantes en el año 1898. Krishnamurti tenía 3 años, pero bueno, es un dato al pasar. Todavía no lo habían descubierto. Claro, o sea... Estaba en las playas de la India. Tanto como para hacernos un marco de referencia de las cosas que suceden en el mundo, más allá que hayan sucedido durante la vida de Krishnamurti o no. Encontré algo que es muy común en las efemérides, que es el tema de las guerras. Sí, especialmente en esas épocas, ¿no? ¿Cómo? Especialmente en esas épocas, digo que la guerra era una constante. Sí, la guerra es una constante. Encontré una guerra que es muy poco conocida. En abril de 1898, España le declara la guerra a Estados Unidos. Un poco porque no le queda más remedio. Resulta que había un barco norteamericano en Cuba y el barco explotó. Y las investigaciones decían que, bueno, había sido un proceso natural de combustión del carbón. Pero bueno, Estados Unidos aprovecha el incidente para invadir Cuba, que en ese entonces era colonia española. Claro. Así que, bueno, también está la invasión a Sudán por parte de Inglaterra y también un incidente fronterizo, también en África, entre Inglaterra y Francia. Bueno, en ese entonces Puerto Rico, Cuba, Filipinas,
Bahamas, Antillas, eran colonia española y todas esas colonias se las queda Estados Unidos. O sea que aquí lo que quería resaltar son dos hechos. Por una parte, hubo una arbitrariedad de España de haber invadido hace 300 años todas esas islas, y 300 años después, por medio de otra arbitrariedad, Estados Unidos se queda con esos territorios. Y también me llama la atención que España no haya negociado, porque era una guerra absolutamente perdida. O sea, Estados Unidos era plena potencia, España estaba en decadencia. La guerra era en Cuba, que está enfrente a Estados Unidos, España le queda totalmente atrás mano, igual que las Filipinas, que están en el Pacífico. Y bueno, en vez de sentarse razonablemente a negociar, España mandó su flota, Estados Unidos mandó la suya, y bueno, una guerra que duró 6 meses y que obviamente ganó Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos antecedentes en mandar flotas sabiendo que vamos a perder, ¿no? Lamentablemente. Sí, a mí me llama la atención la actitud humana de dedicarse a la guerra en guerras que están perdidas, y sin embargo parece que hay algo muy profundo que lleva a no renunciar a la guerra, ¿no? Sí, quizás viendo un poco con optimismo a la civilización, diríamos que hoy ya no tanto, pero en esos momentos la guerra era el arma diplomática por excelencia, ¿no? Por lo menos es lo que uno pudo observar en la historia, ¿no? Sí, además es que las hipocresías, porque resulta que las acciones bélicas Estados Unidos las había iniciado y después se junta el Congreso, entonces le declara la guerra a España con carácter retroactivo. Así que bueno. Y decir que con carácter retroactivo, ¿qué quería decir? ¿Que mataban para atrás? ¿Cómo era? Claro, como los impuestos, ¿viste? Ah. O sea, la guerra ya había empezado, entonces cuando la declaran dice, bueno, la tenemos que declarar con carácter retroactivo para justificar. Para fijar la fecha. Para ver cómo corren los intereses, ¿cómo es el tema? Claro, no sé muy bien, pero vos sos abogado, así que eso de retroactivo es una palabra que te debe resultar familiar. Y es un principio cuasi inconstitucional. Bueno, por eso lo quise mencionar. Bueno, y sobre la biografía de Krishnamurti, Bueno, ¿dijiste algo? Sí, un tema que a vos te es muy querido, A ver qué es. Que es, claro, cómo hace la gente que se libera del ego para poder vivir en este mundo. Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces y vos la formulaste más de una vez, ¿verdad? Sí, nosotros por la duda no nos liberamos porque tenemos miedo que por ahí no podemos vivir en este mundo, entonces lo guardamos en una cajita el ego y lo sacamos a pasear de vez en cuando. Bueno, acá en la lectura aparecen las particularidades, los avatares que sufre una persona que está liberada del ego. ¿Les digo un poco? Dale. Dice así: Rama Rao, el amigo de Krishna, había perdido la vista y estaba seriamente enfermo. Con la muerte de Jadu, Krishna se volvió hacia Rajagopal y la esposa de este, Rosalind, que se habían casado en 1927, que seguían a su lado y estaban libres para viajar con él a través de los continentes. Mientras Nitya vivía, o sea, Nitya es el hermano que había muerto hacía poco, ¿no? Sí. El papel de Rajagopal en la vida del joven profeta fue periférico. Nitya se había hecho cargo de todos los asuntos organizativos relacionados con la labor de Krishnamurti. La muerte de Nitya creó un vacío funcional que debía ser llenado. Inevitablemente, primero Jadu y después Rajagopal se encargaron de ello, planificando conferencias y giras
y estableciendo la infraestructura para sostener su futuro trabajo. El casamiento de Raja Gopal con Rosalind, una amiga muy íntima de Nitya, hizo que Raja Gopal se acercara más a Krishnamurti. Pronto la cabaña de Ojai se convirtió para ellos en el hogar permanente. Una relación nacida de un acto de amistad destinado a proteger al joven y vulnerable Krishnamurti, así lo considera Pupul, vulnerable Krishnamurti, cuya falta de mundanalidad hacía necesaria la protección, poco a poco fue experimentando un cambio inmenso. En el periodo más temprano de su vida, protegido por Besant, él era el esperado instructor del mundo, y las actitudes de los camaradas de Krishnaji reflejaban la conciencia de este hecho y un estado de reverencia. Siempre había una distancia entre el instructor del mundo y sus discípulos. Sin embargo, con la disolución de las organizaciones y la negación de toda la jerarquía espiritual por parte de Krishnamurti, eran inevitables actitudes nuevas. Lentamente, la distancia entre el maestro y sus colaboradores se acortó. Pronto, Raja Gopal y Rosalind asumieron el papel de guardianes, poseedores de la autoridad en torno del joven profeta, haciéndose cargo de todas las decisiones que debían tomarse en la vida personal de Krishnamurti y en el trabajo relacionado con la enseñanza. El texto sigue, pero lo dejamos para el próximo encuentro. Sería un poco la introducción de este nuevo Krishnamurti que avisoraba, ¿no? Que se avisoraba en cuanto a su estructura psicológica. Sí, sí. Bueno, veamos cómo sigue esta historia y cómo se manejaba él. Lo que quizás sería interesante comentar es esta palabra vulnerable que Pupul introduce, ¿no? Sí, sí. Porque la pregunta sería, ¿era vulnerable Krishnamurti? Y por otro lado, ¿qué interpretamos por vulnerable, no? Parecería, por su historia personal y recorriendo su vida, que de vulnerable tenía poco. Era muy sensible, pero si asociamos la palabra vulnerable con una persona que es vencida, que es derrotada, que es sometida por otros, creo que no sería la palabra adecuada, ¿no? Vos sabés que Krishnamurti usó muy pocas veces la palabra vulnerable, pero una vez encontré en uno de sus libros donde hacía un elogio de la vulnerabilidad. Supongo que en el sentido de no tener coraza, habría que ver bien el significado de la palabra. Claro, de tener sensibilidad, ser permeable, permitirse sentir lo de otros. Sí, o no tener una actitud defensiva. Claro, no ser impermeable. Sí, por ese lado seguramente que sí, pero me parece que cuando hablaba, Popul le daba otro alcance ahí en el texto, ¿no? Porque trataba, me parece, de transmitirnos que él, de algún modo, en la sociedad no sabía muy bien cómo manejarse y que había otros que eran más, digamos, más astutos, más diestros para el manejo de las cosas materiales y que esos seguramente eran los que tenían que manejar sus intereses y todo lo que tenga que ver con el mundo material que empezó a desarrollar, ¿no? Me parece que se refería a eso. Sí, Pupul también introduce la palabra falta de mundanalidad, o sea, de atenderse y a los desafíos cotidianos que
que a todos nosotros nos obligan todos los días a tomar un montón de decisiones, que bueno, Krishnamurti estaba interesado en otras cosas y las dejaba un poco de lado. Sí, y además eso que vos decís es una invitación a que tomemos el guante sobre cómo podemos desarrollar una vida cotidiana común de una actividad laboral rutinaria y a la vez poder tener una vida espiritual, una vida interior lo suficientemente rica como para que nuestra vida tenga la dignidad adecuada, ¿no? Ese equilibrio, de algún modo, es el gran desafío de nuestra vida. Sí, también hay que ponerlo en el marco, que quizás la explicación sea más sencilla, porque también habla que Krishnamurti viajaba mucho, daba conferencias, y había que organizarlo todo eso, y él no tenía demasiado interés en organizar los aspectos materiales de alquilar un salón, sacar los pasajes, contactarse con la gente. Bueno, todo eso exigía una infraestructura que él mucho no le atraía, ¿no? Sí, por eso te digo, el desafío viene en estos dos mundos, ¿no? Si estos dos mundos son separables, si son compatibles, el mundo de lo mundano para asociarlo a la vida material y el mundo interno, ¿no? Espiritual, en donde se desarrolla la vida con otros códigos. El texto ahonda un poco más, la próxima vez vamos a enterarnos de algunos de estos detalles sobre la relación que Krishnamurti tenía con la gente que lo rodeaba. Bueno, bárbaro, Raúl. Entonces te saludamos y nos encontramos el próximo martes. Un abrazo grande. Chao, Raúl. Chao, hasta luego. pronto. Bueno, nos quedamos con Mauricio y nuestra música. Y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. Bueno, vamos a hacer un corte de este bello texto poético de Silvio Rodríguez que nos recuerda o nos trae al recuerdo la lucha interna que todos tenemos, ¿no? Entre el bien y el mal, entre la dignidad y la indignidad, entre el mundo oscuro y la luz. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo están Horacio, ¿Cómo, Rafael? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, recién escuchando a Horacio y bueno, se define por penal, ¿no? ¿Vos cómo lo ves en la calle? No, yo digo, como decía Horacio, el bien y el mal, bueno,
se define por penal. sí, dividido. Bueno, pero está dividido todo. Claro. No, estaba enganchado con este tema de la vulnerabilidad que se hablaba. Sí. Nosotros lo hemos tocado extensamente, hará cosa de 2 meses y medio, cuando leímos un extracto justamente del diario 1. Claro. Donde justamente Krishnamurti hablaba de la vulnerabilidad, pero lógicamente, desde el lugar que lo enfoca Pupul, daría la impresión de ser algo más mundano, la vulnerabilidad que ella hablaba, ¿no? Claro, No eso, la vulnerabilidad que habla Krishnamurti, claro. ¿no? Eso es lo que yo quise decir, me parecía que no era exactamente a lo que él se refería, ¿no? Claro. No debemos olvidarnos algo. Creo que, no sé si es en la biografía que hace Pupul, que se habla de que Krishnamurti de pequeño parecía retardado. Sí. Usan esa palabra, me acuerdo perfectamente, retardado. Y en cierta manera es lógica, porque cuando uno está muy abstraído en la profundidad del silencio, sí. Es muy difícil operar. ¿Hola? Sí, te escucho. No, pensé que se había cortado. No. Es muy difícil operar en la vida cotidiana, porque en lo cotidiano el interés de lo que nos rodea, hablando también del interés propio, siempre está presente. Sí. Entonces, claro, se torna un mundo medio caníbal, y es bastante difícil para las personas que están abstraídas en ese infinito espacio interior, moverse en la calle, ¿no? Es casi como una selva, pero bueno. Sí, yo agregaría que, tratando de enmarcar esta idea de la vulnerabilidad y para desarrollarlo un poquito, ¿qué ocurre cuando uno es sensible, asociando la palabra vulnerabilidad con sensibilidad? Que las cosas te afectan. Uno desarrolla una capacidad para percibir por ahí los estados anímicos los estados anímicos de sus semejantes, y al ser más permeables uno absorbe más esas cuestiones, y esa absorción produce determinados desequilibrios si no estamos lo suficientemente equilibrados psicológicamente, ¿no? Y por eso hay mucha gente que se pasa de rosca y no logra equilibrar eso con llevar una vida cotidiana normal. Y los depresivos, las personas que entran en situaciones de aislamiento, no pueden encontrar ese equilibrio. Entonces, el desafío es cómo hacer, sin convertirte en un cínico, en un hipócrita, vivir en esta sociedad con todas las inclemencias que genera esta sociedad, ¿no, Rafael? Sí, en realidad todos de alguna manera somos vulnerables en algún aspecto de nuestra vida. Puede ser vulnerable en lo físico, pero también en lo emocional o en los sentimientos, ¿no es cierto? Es decir, la vulnerabilidad abarca, digamos, los distintos ángulos de nuestra vida. Me parece que cuando hablan en el caso de Krishnamurti, puede ser que ellos hayan detectado alguna vulnerabilidad desde el lado emocional, que, digamos, nosotros no podemos hablar de eso porque yo realmente no lo conocía, Krishnamurti, pero posiblemente existiera. Sí, a mí lo que más me interesaba era no tanto hablar en el caso particular de su vida personal, sino qué implica la vulnerabilidad para nosotros y qué relación tiene esa vulnerabilidad con la posibilidad de llevar una vida normal en un mundo donde hay reglas muy individualistas, ¿no? Sí, desde el punto de vista emocional, si sos inestable emocionalmente, es decir, te puede afectar bastante. Me parece que vulnerabilidad es en qué grado vos sos afectado por las situaciones que te tocan vivir. Digamos. Claro, porque ahí estaría un poco el desafío. Yo puedo tener la sensibilidad de captar lo que te pasa
y ser sensible, pero eso no debería a mí generarme un desequilibrio emocional, porque en definitiva, si yo termino con un desequilibrio emocional, ni siquiera te puedo dar una mano a vos, porque soy una persona disminuido en cuanto a la capacidad de entrega, ¿no? Claro. Pero ahí se puede decir que estás vulnerado de alguna manera en tu fase emocional, ¿sí? Que no te permite, digamos, mantenerte en un cierto equilibrio para mantener una relación. Bueno, pero no sé si quieres agregar algo más, Gustavo, sobre este tema, si no pasamos un poco a lo que tenías pensado hablar, o lo que Sí, tenías no, pensado desarrollar. en realidad recuerdo lo de Diario 1, Krishnamurti hablaba de la vulnerabilidad como alguien que no tiene defensas, por lo cual no puede ser dañado. Es vulnerable, pero no puede ser dañado porque no tiene defensas. Y bueno, pues, es Pero, como una paradoja eso, ¿no? Claro. Porque vos sos vulnerable, porque no tenés defensa, pero no te dañan. claro, Cuando en claro, porque realidad, perdón, ¿no? Para sí, terminar la idea, cuando en realidad nosotros tenemos la idea de que si no tenés defensa te haces bolsa. bueno, mira, yo estoy trabajando un poquito con lo que llamo el yoga de Krishnamurti, cosa rara, Ajá, pero antes de entrar en la lectura, sí. que voy a tratar de desarrollarlo en las próximas semanas, y que está claramente expresado a lo largo de todo el Diario 1. Y los pilares de este yoga son la humildad, la pasión, la belleza, el amor, la libertad y una mente que al no tener propósito no tiene límites. No lo voy a desarrollar yo, sino que voy a ir leyendo extractos donde Krishnamurti habla de esto de una forma muy directa, como para darnos cuenta cómo estos pilares aplicados a una vida producen una transformación, como él decía, radical, ¿no? Está bien, muy interesante. Pero queda para los próximos encuentros. Ahora terminamos con esta tan extraña escritura de Krishnamurti. Sí, que te digo que ha generado las multitudes que nos siguen cierta sorpresa por el lenguaje que Claro, Krishnamurti utiliza. por eso vos viste que siempre recalco la fecha, 7 de marzo de 1962, para que vayan al Diario 1 y vean que es algo real, no es algo inventado, ¿no? Claro, O sacado de contexto, sino que no es es lo que vos que... truchaste el texto ni usaste... No truché el texto, bueno. salvo que lo haya truchado en la matriz directamente del Diario 1 inglés, pero no llega tanto, no llega tanto. No llega tanto. Bueno, a ver, Bueno, seguí sorprendiéndonos, a ver. sigo. Mantente lejos, pero te están esperando el educador y el hombre de negocios. El primero te forma en nombre de los demás para que te ajustes a las exigencias de su sociedad, lo cual es mortífero. Ellos tienen lo que llaman la sociedad y la familia, las cuales son sus verdaderos dioses. La red en que quedarás atrapado te convertirán en científico, en ingeniero, en experto, en casi cualquier cosa, desde cocina a arquitectura a filosofía. Mantente lejos, muy lejos. Te están esperando el político y el reformador. El primero te arrastra al muladar y luego el otro te reforma. Ellos hacen juego con las palabras y acabarás perdido en su laberinto. Mantente muy distante. Te están esperando los expertos en Dios y los que tiran bombas. Los primeros te convencerán y los otros te enseñarán a matar. Hay tantas formas de encontrar a Dios y tantísimas de matar. Pero además de todos estos, hay una multitud de otros dispuestos a decirte lo que tienes y lo que no tienes que hacer.
mantente alejado de todos ellos, tan lejos que no puedas encontrarte ni a ti ni a nadie más. También a ti te gustaría jugar con todos aquellos que te están esperando, pero luego el juego se vuelve tan complicado y entretenido que te perderás. Nunca deberías estar demasiado por aquí. Estate tan lejos que ni siquiera puedas encontrarte. Ahí termina, digamos, la parte significativa, ¿no? Por supuesto que lo que sigue es la parte donde comenta, ¿no?, la belleza del entorno que lo rodea, ¿no? Estaba pensando que tuvo suerte de haber vivido en el siglo XX, ¿no? Porque lo hubiesen quemado en la hoguera y se hubiesen nacido en otro momento de la historia, ¿no? No, y discúlpame, y en el siglo XX, si hubiese hablado en otros lugares también. Claro, pero digamos que ya no, la hoguera no era la herramienta tan usual, pero en otras épocas era muy sencillo. Y Claro. porque además es realmente, digamos, radical en su planteo y genera mucho escozor en la gente. Porque es como atentar contra los cimientos mismos de nuestra estructura psíquica, que se fue cimentando a partir de una historia milenaria, ¿no? Claro. Vos sabés que esto, fundamentalmente esta lectura, Sí. me movió a pensar justamente en este yoga de Krishnamurti, que realmente es un yoga, no es transformador, sino que directamente ya es un yoga transmutador. Cambia, es decir, no, ya todo lo que nos enseñaron para movernos como oruga, que son los distintos yogas, llegaron a su fin, y este hombre expresa el yoga de la mariposa, por así decirlo, ¿no? De algo que se transformó completamente. Porque seguir esto, como vos decís, es directamente dinamitar toda la estructura psicológica y relacional que tiene este mundo hasta ahora. Claro, porque tenemos códigos, tenemos símbolos, tenemos instituciones, creencias, Claro. Tenemos un mundo psíquico que en definitiva se estructura a partir de eso. Claro. Entonces, como más de uno le reprochaba, ¿no? Incluso de sus seguidores, nos dejás sin nada. Claro. Nos dejás sin nada. Era como un reproche porque la gente sabía que era cierto lo que él decía, pero el miedo de recorrer el mar sin un navío adecuado era muy grande y mucha gente lo abandonaba, ¿no? No, es que incluso creo, Horacio, que el navío lo tenemos. El tema que es recorrerlo sin brújula, porque lo que propone es hacerte a la mar donde te lleven los vientos. Claro. Porque fíjate que esta última parte, que parece muy reaccionaria, realmente es el postre, es el dulce de leche, porque la parte fuerte es el comienzo, cuando leímos hace 15 días atrás, mantente tan lejos como las montañas y el aire incontaminado, tan lejos que no tengas padres, ni parientes, ni familia, ni país. Claro. Es decir, ahí ya directamente te ataca con una bomba atómica, después te tira una bombita así nomás. Pero si ya me decís de no tener ni padres, ni parientes, ni familia, que te digan que no vas a tener políticos o clérigos, ya está, no pasa nada. Fíjate cómo arranca este escrito. Por eso creo que es un escrito que nos habla de una posibilidad, vuelvo a repetir, de un yoga diferente, ¿no? De un yoga que está unido directamente al corazón. Ya nada de afuera importa ni implica, es todo algo absolutamente interno. Claro, pero vos fijate que si bien lo que él dice es absolutamente radical y como vos decís muy bien, dinamita todos los puentes, la alternativa no es el combate, no es la lucha
en un sentido convencional, no es la guerra, no es el enfrentamiento, es el proceso interno. Y es una paz sorprendente, porque solo él nos dice mantente distante. Claro, Ni si- aléjate. Claro, Claro. ni siquiera te dice enfréntalo. Claro, claro. Por eso te digo, es algo que te lleva tan hacia adentro, sin referentes tanto psíquicos como físicos externos, sino que el único referente empieza a ser el camino mismo. Bueno, lo declaró en el 26, ¿no? Cuando desarmó la orden. Claro. La verdad es una tierra sin caminos. Sí, en definitiva, esa afirmación es, digamos, la bandera que Sí. llevó siempre y buscó de 1000 maneras y de 1000 formas distintas de expresarlo, de hacernos ver que la libertad, en definitiva, era el eje de nuestro cambio y que la manera de conseguir la libertad era muy compleja porque tenemos capas y capas de limitaciones, capas y capas y milenios de estructuras que nos hicieron creer que esas estructuras nos iban a dar la paz y la tranquilidad, y a lo único que nos llevaron fue a la guerra y a la destrucción. Claro. Y libertad, una palabra, digamos, a nivel operativo similar a amor, está tan manoseada, tan desgastada que no sabemos cuál es el sentido último de eso, ¿verdad? Sí, sí, Si como, la libertad que habla Krishnamurti no es la libertad que queremos nosotros, entre comillas, del mundo físico, es una libertad absolutamente, bueno, mantenerse tan lejos, allá en la cima de la montaña, que es también un simbolismo, ¿no? claro. En el aire puro, es decir, son desde algún lugar, él nunca usó palabras extrañas, pero nosotros podemos hacer una analogía simbólica y vemos lo que nos dice, ¿no? Un texto me parece extraordinario. Sí, y lo único que yo agregaría para las personas que se acercan recién ahora a la enseñanza, que no se asusten, que no tengan miedo, que no les genere el escosor de ver o de pensar que esto es una salida extrema, sino que solo intenten acercarse a ser libres y vean qué les pasa. Sí, porque ¿sabes qué sucede, Horacio? La salida extrema es la que todos conocemos, que es el escape permanente. Sí, bueno, pero como el escape permanente es algo habitual en nuestra vida, lo vemos como lo único, como la alternativa, como el único camino. Claro. Bueno, Gustavito, muy bueno lo tuyo, como siempre. Bueno, caballeros, que tengan una hermosa semana, que estén bien. Bueno, acá te saludo. No, pasa muy bien. Y no hablen tanto de la abrazo. cuarentena, no hablen tanto de la cuarentena. Ya está. Vamos a escuchar un poquito más a Silvio Rodríguez a ver si nos permite clarificarnos. Chao. Una buena semana para todos. Hasta para luego. Los oyentes, Chao. para todos. Chao. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Vamos a iniciar una nueva lectura acá con Rafael, sí, así y es. analizar un
nuevo contenido que nos va a decir de qué se trata. Proveniente del apartado Sintonía de la página, vamos a leer un extracto de un libro donde participa Inés Shaw. Digo participa porque fue un libro realizado por distintos autores. El libro se llama La religión en la época de la muerte de Dios, una experiencia en la India. Y bueno, como decía, digamos, la idea de estos autores, es un libro nacional, digamos, era de alguna manera ir al rescate de la religión porque ellos veían que se estaba perdiendo la conexión religiosa entre nosotros. Y a Inés Shaw le tocó hablar de un tema que tiene que ver con la India, que sería en este caso el Hatha Yoga. Pero vamos a iniciar la lectura con una introducción que está hecha en la página y que dice: cuando hace ya más de un año pusimos en el ciberespacio nuestro sitio y discutíamos sobre los contenidos de esta página. Perdón, eso es en el 2015, porque en el 2014 apareció la página, para que se ubiquen un poco en el tiempo. ¿Sí? Perfecto. Nos surgió una disyuntiva que aún hoy, paradójicamente, es fuente de muchas ricas reflexiones sobre la naturaleza, esencia y alcance de la enseñanza de Krishnamurti. En esto coincidimos y nos sirvió de pauta rectora para la elección de los textos. Carecía de sentido solo elegir aquellos que más o menos dicen lo mismo, ya que nada agregarían. La cuestión era, pues, intentar humildemente acercarnos al sustrato que anida más allá de sus palabras, confiando en que así como en muchos de nosotros el autoconocimiento servía de fuente inspiradora y contacto con otra cosa, lo mismo debía ocurrir con aquellos que sinceramente intentan o intentaron levantar las barreras de nuestros condicionamientos. Por eso, a esta altura, estamos convencidos que todo aquel o aquella que se interna con toda su energía en el campo de lo no dado previamente, siempre deberá o beberá agua pura, independientemente del lenguaje verbal que utiliza para transmitir sus vivencias, el que por su misma naturaleza también siempre es limitado. Este es el espíritu que anima todas nuestras elecciones y en este caso la que vamos a leer ahora. Bueno, entonces el apartado del libro es el Hatha Yoga. El Hatha Yoga, me interesé en averiguar porque yo no practico el yoga. El yoga es una disciplina física y mental originada en la India, digamos, ¿no? Y el Hatha sería lo que tiene que ver con lo que los hindúes llaman asanas y pranayama, o pranayama, claro, que tiene que ver con el prana. ¿Sí? Las asanas son cada una de las distintas posturas físicas o corporales, y el pranayama sería un ejercicio respiratorio para concentración y control del prana, que es el que surge desde la raíz del cuerpo en la base, digamos, de la columna, ¿no es cierto? Para que suba, para que ascienda, digamos, hacia nuestro el chakra coronario. Así es la cosa. Bueno, dice Inés Shaw: los Jivan Mutka eran librepensadores de su época y no aprobaban el sistema de castas en que la India se dividía. La tradición cuenta que al ser perseguidos se escondían en cuevas bajo la superficie, cambiaban frecuentemente de lugar para no ser encontrados, nunca dejaban rastros y no tenían nada escrito, solo el maestro y la práctica corporal, el Hatha Yoga. Se reunían en grupos pequeños y era fundamental hacer un voto de silencio con respecto a las enseñanzas. Los maestros guiaban en la transmisión de los principios filosóficos integrados con la práctica.
Como se trataba de grupos secretos y de enseñanza directa, con el paso del tiempo fueron perdiéndose eslabones importantes de conocimiento. Hoy existen miles de maestros y escuelas. Basan sus enseñanzas en el trabajo corporal lento, donde se hace principalmente hincapié en la pasividad y la relajación. Y a nivel espiritual, la práctica se asienta en el silencio, en la meditación, en el observador y en el amor, en un no hacer. Está bien, porque es interesante esto porque nosotros estamos, acá sobre todo en Occidente, constantemente en el hacer, ¿sí? Entonces nos viene bien una disciplina que nos conecte con lo opuesto, que es el no hacer. Está muy bien, porque como decía Buda hace 2500 años, y eso fue un descubrimiento genial de Buda, el camino que nos conduce hacia el ascenso espiritual es el camino del medio, digamos. Hay que tomar un poco de un lado y otro poco del otro lado, y de esa manera nos vamos acercando. Está muy bien. El Hatha Yoga es, entre los occidentales, la práctica más popular, elegida tal vez por los aspectos de disciplina y de exigencia comunes entre nosotros. La otra rama es más para devotos y los que aman refugiarse en los ashrams, brindarse por la entrega y disolver sus egos en la nada. Bueno, eso ya sería un caso más extremo, digamos, ¿no? Que sería el de los espirituales. Sí, se estaba refiriendo a los que ejercen el pranayama Claro, y los que hacen el hatha yoga, que sería lo físico exclusivamente, así ¿no? es. Los que van al ashram serían los sacerdotes, prácticamente, los que se No, dedican. pero hoy en día el ashram va cualquiera y ¿Sí? Ajá. las diversas variantes de la actividad del yoga permite que es un ámbito espiritual, como un templo, digamos, para asociarlo a nuestras... Serían a como los nuestras- monjes, digamos. Sí, pero Algo, el ashram es un lugar claro. abierto, no es un lugar cerrado. Ajá. Bien. Es un lugar de reunión. No es un monasterio, digamos. No. Ok. El tipo de enseñanza que yo recibí, dice Inés, era muy difícil de encontrar. Se trataba de pequeños grupos que funcionaban debajo de la superficie. Acá no se sabe qué superficie, pero se supone que bajo tierra. No se sabe. Yo creo que eso es una figura. Es una figura, bueno. Si bien las clases de Hatha Yoga son una panacea y las personas siempre salen recompuestas debido a la técnica psicocorporal que se utiliza para contactar la fuerza esencial del individuo, al pasar el tiempo noté que era necesario enseñarles a los alumnos lo que estaban haciendo para que ese conocimiento pudiera ser propio y utilizable en cualquier circunstancia desestabilizante de la vida. Por eso llamé al yoga del conocimiento. De otra manera, me sentía parte del sistema de consumo de Occidente, tratando de crear una necesidad y una dependencia de volver a clases en busca de bienestar. Debido a esto comencé a dar la aplicación de los asanas a la realidad. Para ello se utiliza la conciencia y se entrena el enfoque para poder encontrar el núcleo del movimiento, de la realidad y así centrarse en ella. De esta manera se conecta el aspecto del microcosmos y el macrocosmos como una unidad integrada a través de los asanas y el lenguaje de geometría como herramienta. Esta técnica surgió como una respuesta a la dificultad del individuo espiritual de materializar y concretar en la realidad. La acción es un aspecto esencial del yoga, ya que las asanas, a pesar de ser quietas, aplican las formas de sostener una acción centrada que utilice la fuerza y no el esfuerzo. Esta fuerza de la que hablamos necesita de la dirección. Por esto, conectarse con la acción se convirtió también en parte de mis enseñanzas, ya que el saber se halla en la realidad una vez efectuada la acción.
Desde allí se pueden observar los resultados y continuar. Hay una acción que es repetir el pasado y una acción que se ejerce desde la libertad del presente. La acción que se repite no es más que una mera reacción. En cambio, el saber del presente, basado en la experiencia personal, es el saber de los sabios. Sin experiencia, el saber se vuelve saber de la mente. Yo acoté acá que puede ser conocimiento de lo que es o la mera opinión, digamos, en base a las ideas que uno va elucubrando, digamos. Sí, me parece que también nos está hablando de cómo se va estructurando nuestra mente a partir de lo premoldeado, lo estructurado, y cómo vamos perdiendo la libertad a partir de nuestra incapacidad de vivir el presente como tal. Vivimos un presente ficticio, porque vivimos un presente físico, pero no vivimos un presente psicológico, porque siempre estamos agarrados al pasado como elementos que van a moldear nuestra respuesta. Claro. Elementos de atrás que van a moldear nuestra respuesta de hoy. Que es, evidentemente, la misma experiencia te da un cierto conocimiento que vos vas aplicando en el presente también, ¿no? Es decir, no se puede dejar atrás la experiencia porque de esa experiencia surge lo que vos vas a decir en este momento. Sí, lo que ocurre es que en general lo que vos decís es correcto en la medida que uno tenga la capacidad consciente de observarla, la experiencia. Claro. En cambio, cuando la experiencia es disparada desde nuestro inconsciente de manera compulsiva, tenemos una conducta mecánica. Claro. Entonces ahí ni siquiera somos conscientes de que esa experiencia está operando en el presente. Sí, hay mecanismos que se disparan, es cierto. Exactamente. Sí. Hay suposiciones también. Sí. Bueno, el yoga trata de que veamos eso. Claro. Que veamos ese mecanismo operando en nosotros para tener plena conciencia. Así es, muy bien. Bueno, hemos llegado al final. Bueno, entonces seguiremos el próximo martes. Seguimos con Inés Show el próximo martes para terminar. Falta un poco todavía. Bueno, entonces, amigos, amigas, los esperamos el próximo martes a la misma hora. Buenas noches a todos. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Sin marcha atrás, como el tiempo. Ustedes y nosotros, juntos en un viaje radial. El futuro es hoy. AM 830. Radio del Pueblo.